vamos a comenzar. Vamos a iniciar con lo que viene siendo WordArt. No, es básicamente WordArt es como que una combinación entre lo que vienen siendo las formas y lo que viene siendo el texto, ¿sale? Podemos aplicarles características de modificaciones a sus propiedades como si fueran formas y también como si fuera texto, ¿sale? Entonces WordArt lo vamos a encontrar en insertar y aquí tenemos en la categoría de texto una herramienta, un botón de herramienta que se llama WordArt, ¿sale? Entonces el WordArt me va a servir para poder agregar texto como si fuera una forma, ¿sale? Como si fuera un objeto de dibujo. De hecho, ayer nosotros veíamos que cuando insertábamos una forma, teníamos ahí una categoría disponible en la ficha de las modificaciones de formas que decía WordArt, ¿sale? Entonces viene siendo esta herramienta, que no es más que texto con características de forma para lograr diferentes efectos, ¿sale? Entonces aquí tenemos una selección de estilos de texto que ya se encuentran preconfigurados. Entonces, por ejemplo, vamos a insertar este, ¿sale? Entonces aquí tenemos lo que viene siendo el marcador de WordArt y fíjense que nos crea lo que es la pestaña de forma, ¿sale? Pestaña de formato de forma. Entonces fíjense que es la misma con la que estábamos trabajando ayer. ¿Vieron? Estilos de forma, insertar formas, el organizar, el tamaño, el WordArt. Si yo abro panel de selección, fíjense que ahí me dice que es un rectángulo, porque el contenedor de este texto es un rectángulo, ¿sale? El texto, en este caso, porque fue el texto que yo seleccioné, tiene un estilo que viene siendo un relleno azul con degradado, tiene un reflejo, ¿sale? Y aquí tenemos nosotros otros estilos de texto, con el cual nosotros podemos irlo adecuando a los estilos que tenemos disponibles, ¿sale? O también podemos ir aplicando nuestros propios estilos. Podemos cambiar el relleno que va a tener el texto. Podemos cambiar los colores del contorno. ¿Vieron? Y aquí nosotros podemos cambiar lo que vienen siendo los efectos que va a tener el texto. Entonces, aquí tenemos efectos de sombra, efectos de reflejo, efectos de iluminado. Por ejemplo, aquí tenemos este. ¿Sale? Estos efectos aplican a lo que viene siendo, ¿sale? La forma, pero de la parte del texto, ¿sale? Lo que vienen siendo las letras, ¿ok? Vamos a escribir aquí. Ahí está, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos nuestro texto. En este caso le puse el subrayado, perdón. Fíjense, le puse ahorita sin querer, creo que le puse un tipo de subrayado. Entonces fíjense que a pesar de que es una forma, en este caso el WordArt también aplican las propiedades que aplican a las fuentes. Nosotros ya vimos en una clase anterior las propiedades que podemos modificar a las fuentes y fíjense que también lo podemos hacer aquí, ¿sale? Vamos a agregarle ahí lo que vienen siendo los efectos tanto de mi ventana de formato de formas, donde en esta ventana, permítame, donde en esta ventana yo voy a poder modificar los estilos
de las letras, relleno del texto, el contorno de texto, los efectos, ¿sale? Y aquí en la ficha de inicio voy a poder modificar las características de la fuente. Como por ejemplo le podemos cambiar el tipo de letra. Aquí tengo uno que descargué el otro día. Podemos cambiarle el tamaño. ¿Sale? Entonces aquí podemos agarrar y vamos a cambiarle, no sé, color rojo. Vamos a aplicarle una sombra. Vamos a ponerle negro y vamos a configurarlo aquí, vamos a darle un poquito más de grosor, ¿no? Entonces fíjense que podemos crear textos aplicándoles formatos tanto como si fueran de una forma como si fueran aquí parte de la fuente. De hecho, el WordArt es una combinación entre las fuentes y entre lo que viene siendo una forma. ¿Sale? ¿Preguntas, muchachos? Hasta aquí. Todo claro. Ok, entonces continuamos. Ok. Aquí ya sería igual cuestión de que ustedes vayan practicando, vayan jugando con los efectos de las formas, los efectos que ustedes puedan lograr con lo que vienen siendo las fuentes. Pueden incluso intentar descargar fuentes por ustedes mismos, como ya les enseñé en clases pasadas. Vamos, por ejemplo, vamos a insertar aquí otro WordArt. Sale, vamos a volver a escribir. Aquí para jugar con esto se prestan las fuentes que son así como que poco fuera de lo común, ¿no? Vamos a buscar por aquí. Cartoon. Debo de tener una de cartoons. No, aquí creo que no la tengo por aquí. From Cartoon Blocks, ¿sale? Entonces fíjense que este tipo de formas, de fuentes, se prestan mucho para trabajar con WordArt, ¿sale? Entonces pueden aplicarles ahí diversos efectos. Esto que está rodeando a las letras es una forma también, es el contenedor, solamente que viene por defecto sin relleno y sin contorno, ¿sale? Pero también yo puedo modificarle propiedades, ¿sale? Vamos a ver. Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos. Y nos podemos ir también a lo que viene siendo formato de forma para ir jugando con lo que vienen siendo los colores que va a tener el relleno, o puedo ir modificando los colores del contorno, ¿sale? Entonces puedo ir ahí dándole el efecto que yo quiera. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en efectos de texto, aparte que tenemos los reflejos, los iluminados, los biselados, fíjense cómo van cambiando. Es cuestión de que ustedes vayan probando
diferentes efectos, los giros. También tenemos aquí la opción de transformar, el efecto de transformar. Aquí podemos nosotros, digamos que modificar lo que viene siendo el contenedor para que la fuente vaya tomando diversas formas, ¿sale? Por ejemplo, vean, tiene aquí una pequeña curva, ¿sale? Entonces aquí podemos ir probando los diferentes efectos. Habrá unos que se presten más que otros dependiendo de la fuente con la que estemos usando, ¿vale? Pero podemos ir obteniendo diferentes efectos, ¿ok? ¿Preguntas, muchachos? Fíjense cómo la selección toma la curva. ¿Ninguna? Ok, vamos a seguir. Ahora bien, también podemos nosotros hasta cierto punto cambiar lo que viene siendo las propiedades del contenedor. Aquí tenemos el Hola Mundo seleccionado y podemos crear, por ejemplo, si yo selecciono lo que viene siendo el contenedor, como yo les decía, el contenedor es una forma. Le podemos dar aquí editar forma y cambiarle, por ejemplo, aquí a una elipse, ¿sale? Entonces, ahora el contenedor es una elipse, solamente que no la vemos, pero podemos aplicarle aquí algún relleno de color. Ahí está, o con este azul. Vamos a ponerle aquí este azul. Y fíjense que ya le estoy dando también formato, colores, formas, rellenos a lo que viene siendo el contenedor. Y ya también puedo crear letreros con diferentes formas, ¿no? No necesariamente tiene que ser uno rectangular, ¿no? Vamos a crear otro por aquí. Ahí está. Más que vamos a cambiarle. Vamos a escoger otra forma. Por ejemplo, vámonos con esta que está por aquí. Ahí está. Pues a la misma forma le aplicamos aquí uno de estos formatos por acá. Ahí está. Incluso le podemos aplicar sus efectos a lo que viene siendo el relleno, ¿no? el contorno, perdón. Ahí está. ¿Sale? Entonces ya es cuestión de que ustedes entren a estarle picando a lo que viene siendo el WordArt. Es una herramienta que ahí la tenemos, la podemos ocupar cuando queremos crear ahí diferentes efectos. ¿Sale? Bien podemos hacer una presentación sin necesidad de usarla, pero sí, a nosotros es una herramienta que nos gusta. Hace ya muchos años, cuando esto comenzó, ya cuando justamente se empezaban a hacer las tareas por computadora, te marcaban una exposición y no faltaba el WordArt en la presentación. O sea, la pantalla de título tenía que llevar su WordArt grandote con el nombre de la presentación y el nombre del alumno. Era lo que estaba de moda en ese entonces. Ahorita pues ya el concepto de los diseños de las presentaciones ha cambiado. Ya no se ve tanto. Sin embargo, si hacen ahí algún diseño como para alguna invitación o algo ahí, sobre todo en Word, puede ser que todavía lo vean. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguien ya lo había usado antes? Ninguna duda. Sale.
vamos a continuar entonces. Bueno, pues no hay mucho más que decir, solamente que, por ejemplo, podemos apoyarnos que el WordArt es una forma para crear efectos interesantes. Vamos a ver si ahorita creamos uno así rapidito. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a trabajar con este. Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Ahí está, que lo pegue como una forma. Vamos a ver cómo queda con este. Sale. Y vamos a ver. Vamos a trabajar también con estos dos. Ahí está. Vamos a insertar una imagen. Algo que tenga muchos colores. Vamos a ver cómo queda. Vamos a usar esta. Ahí está. Vamos a mandarla al fondo. Ya tenemos aquí el panel de selección. Vamos a ver cómo afecta el efecto del color que tenemos aquí de fondo. Voy a bajar tantito la imagen y vamos a insertar, así como ayer, aquí un rectángulo que abarque todo, y vamos a seleccionar los rellenos y vamos a combinar las formas. Ahí está. Y al rectángulo vamos a ponerle un color aquí como que gris, contorno, ¿vale? Y ahora vamos a pasar la imagen por detrás, ¿no? Lo que viene siendo el efecto que tenía la forma aquí de la sombra, el brillo no aplicó, pero en el caso de la fuente de arriba, vean ahí que nos deja los huecos de las letras, ¿no? Igual aquí abajo. Entonces, con esto podemos crear estos tipos de efecto de recorte para ir creando nuestras presentaciones. Ya es cuestión de que vayan jugando ahí con los colores. Quizás así. Y le bajamos un poquito lo que viene siendo la transparencia. Ahí está. ¿Sale? Bueno, va a dejar ver los colores de atrás. No le podemos bajar mucho. Ahí está. Entonces, incluso sin lo que viene siendo la transparencia, queda bien, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos un efecto. ¿Sale? Ya estamos dejando pasar lo que vienen siendo los colores de la imagen del fondo, como si fuera una máscara de recorte de Photoshop. ¿Vale? Entonces, aquí ya vimos cómo manejarlo de manera sencilla, y aquí ya vimos cómo combinando lo que vienen siendo, por ejemplo, ejercicios que vimos ayer de la combinación de formas, y combinando el uso de imágenes podemos crear efectos bastante pues, llamativos, ¿no? ¿Dudas, preguntas, muchachos?
pues vamos a continuar. Pues ya vimos la parte de WordArt. No hay mucho más que agregar. Ya después, ya ahora sí lo que resta es práctica, ¿no? El hecho de que ustedes vayan realizando su práctica, ¿vale? Ahora bien, continuamos. Vamos ahora a entrar al tema de tablas, ¿vale? Vamos a ponerle aquí tablas, ¿vale? El tema de tablas lo vamos a ver qué opciones tenemos. Sin embargo, regularmente en una presentación de PowerPoint, el uso que le vamos a dar a una tabla es un uso muy básico, muy sencillo, para mostrar datos, o mostrar algún cuadro comparativo o algo. No es tan quizás demandado, quizás como en Word, donde podemos hacer formatos. Entonces nosotros lo vamos a ver simplificado en el supuesto de que lo vamos a usar para crear, para, digamos que mostrar datos que podamos usar en una presentación, ¿no? Incluso si queremos mostrar gráficos, ya no lo hacemos con tablas, sino lo hacemos con gráficos, ¿vale? Entonces, para insertar una tabla, lo hacemos aquí, ficha insertar, ¿sale? Y tenemos aquí el botón de tablas, ¿sale? Entonces, aquí nosotros podemos seleccionar cuántas columnas y cuántas filas queremos que tenga nuestra tabla. Este control me permite agregar hasta una tabla de 10 columnas por 8 filas, si no me equivoco, sí. Columnas son las que se encuentran de manera vertical, ¿sale? Y filas son las que se encuentran de manera horizontal, ¿sale? Ahora sí que dependiendo de lo que es del programa en el que estemos trabajando, puede tener un nombre similar o algo diferente dependiendo del contexto, pero en el caso de las tablas aquí en PowerPoint, en Word tenemos columnas, y en este caso aquí me las menciona, pues pueden ser con filas, por así decirlo, o renglones, ¿no? Si ustedes tienen problemas en identificar cuáles son las columnas y cuáles son las filas, digo porque suele suceder que a veces se nos confunde y decimos cuáles son columnas, las que van acostadas o las que van en vertical, cuáles son las filas. Entonces, algo simple, vertical así, imagínense las columnas de una construcción, ahí como ahí las construcciones en Grecia que tienen sus columnas grandotas, ¿sale? Entonces, esto que tenemos acá, en vertical son columnas, ¿sale? Y en horizontal son filas o renglones, ¿ok? Entonces, ya dependiendo de los datos que yo voy a mostrar, puedo seleccionar aquí la tabla que yo voy a insertar, qué es lo que necesito. Si necesito 7 columnas y una fila, o 7 columnas, 8 filas, etc. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros de repente pues necesitamos una tabla más grande? ¿Sale? Y este control nos queda pequeños. O sea, nos queda pequeño y nosotros necesitamos mostrar algo más grande. Y se le pueden agregar más filas, se le pueden agregar más renglones, sí se puede, ¿sale? Perdón, columnas y renglones. Entonces, también tenemos este botón aquí que se llama insertar tabla, ¿sale?
Y aquí ya lo puedo configurar y me permite meter las columnas que yo necesite junto con las filas que yo necesite. Incluso en este caso una de 20 por 20. ¿Sale? Solamente que como lo que nosotros vamos a hacer es una presentación y estamos limitados, permítame tantito, y estamos limitados al tamaño de nuestra diapositiva, obviamente no va a ser recomendable que nosotros trabajemos con tablas demasiado grandes, demasiado extensas. De hecho, no es algo que querramos nosotros en nuestra presentación mostrar una tabla llena, saturada de datos, porque simple y sencillamente los que vayan a ver la presentación no le van a entender. ¿Sale? Si yo, por ejemplo, creo una tabla, así vamos a crear otra aquí de nuevo, así como estaba, de 20 por 20. Cuando ustedes presenten esto, o sea, no va a haber a dónde pueda poner la atención el espectador, ¿no? O sea, simplemente va a haber la pantalla llena de cuadros, la presentación llena de cuadros con números, ¿sale? Entonces, aquí sí es importante que lo que ustedes vayan a expresar en información sea conciso, ¿no? O sea, no saturar la presentación con una tabla demasiado grande, ¿ok? Entonces, vamos a insertar otra tablita aquí, ¿sale? Ya la tenemos. Ahorita la inserté de 4x4. Y fíjense que cuando yo inserto la tabla y yo tengo mi tabla seleccionada, tengo dos pestañas para que yo pueda trabajar. La pestaña diseño de tabla y la pestaña distribución. ¿Ok? En realidad puede quizás asustar el hecho de ver muchos botones, pero en realidad es muy fácil, ¿no? Es muy fácil trabajar. Vamos a comenzar con lo que viene siendo la pestaña de diseño de tabla. Ustedes tomen o apréndanse lo siguiente. Diseño de tabla es para que yo configure más que nada el aspecto visual, lo bonito que se va a ver la tabla, ¿no? O sea, los colores, cómo van a ir dibujadas las columnas, las filas, etcétera, ¿no? Y disposición es más el esqueleto de la tabla. Cuántas celdas, si necesito combinar celdas, si necesito dividir celdas, ¿sale? ¿Alguien me puede decir qué es una celda? Es un cuadrito. Este cuadrito es lo que se conoce como celda, ¿sale? Si queremos definirlo, podemos decir que una celda es la intersección o donde se cruzan una columna con una fila, ¿sale? Esto toma mucho más importancia en Excel, donde toda nuestra área de trabajo es prácticamente una cuadrilla, ¿no? Una rejilla, ¿sale? Pero eso viene siendo una celda, ¿no? El cruce o la intersección entre una columna y una fila, ¿sale? Entonces, aquí yo puedo modificar cuántas filas, cuántas columnas, si necesito combinar algunas celdas, necesito mover los anchos, los altos, ya eso lo vamos a hacer desde la pestaña de disposición. Vamos a regresarnos a diseño de tabla. Y de nuevo, aquí en estilos de tabla yo tengo muchos estilos con los que puedo estar trabajando. Puedo estar seleccionando, entre los diferentes estilos que tengo disponibles para ir eligiendo uno que se adecue a lo que yo quiero trabajar, a lo que yo quiero mostrar. Sale. Ahora bien, permítame tantito, voy a prender la luz, ya estoy en oscuras aquí.
Me llegué por agua, disculpen. Vamos a continuar. Ok, bueno, entonces, aquí nosotros podemos escoger un estilo que nos guste para poder trabajar. Al igual que con las formas, con las imágenes, yo puedo ir personalizando lo que viene siendo los estilos de mi tabla. Puedo ponerles rellenos a las celdas, puedo modificar lo que vienen siendo los bordes, puedo aplicar los efectos, ¿sale? Esto es tal cual. Quizás en este caso efectos tenemos menos que en las otras herramientas, pero básicamente es lo mismo en cuanto a estos estilos. Si no me gusta con el que estoy trabajando, lo puedo personalizar. ¿Sale? Ahora bien, de este lado tenemos un control que me va a ayudar a ir configurando un estilo. ¿Sale? Ahora, ojo, este es un estilo para la tabla. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí yo tengo 6 casillas que yo puedo marcar. Por ejemplo, tengo la primera dice fila de encabezado y fíjense que está seleccionada. Y si se dan cuenta, en la mayoría de mis estilos, si no es que en todos, la primera fila es diferente al resto de las filas. Esto es porque yo le estoy diciendo que maneje la primera fila como encabezado. ¿Vale? Filas con bandas. Fíjense qué pasa cuando yo se lo quito. Ya no se ve una sombreada, la otra no, una sombreada y la otra no. ¿Sale? Le quito fila de encabezado, toda la tabla queda normal, como si no hubiera un encabezado en la tabla. ¿Sale? Fila de totales es la de abajo. ¿Sale? Si yo, por ejemplo, pongo fila de encabezado y fila de totales, tengo diferente la de arriba y la de abajo, porque una se usará para encabezados y la otra se usará para totales. Y vean cómo de manera automática todos los estilos que yo tengo aquí arriba se adaptan a lo que yo tengo seleccionado y configurado en los controles de aquí. ¿Vale? Entonces vamos a activarlos todos y vamos a ver cómo se ve. ¿Vale? En este caso vamos a agregar, voy a agregar aquí abajito. Ahí está. ¿Vale? Vamos a seleccionar la tabla. Ahí está. Entonces aquí tenemos diferentes estilos, cómo va cambiando dependiendo de lo que yo vaya configurando. Vean cómo se ve esta. Le agregamos primera columna, ¿sale? Última columna. En este caso, por el estilo que tengo aquí, no afecta. Columna con bandas. Una columna. ¿Sale? Filas con bandas. Fila de encabezado. Fila de totales. ¿Sale? Primera columna, última columna. Entonces ya aquí ustedes pueden jugar con las combinaciones para lograr lo que ustedes necesitan en su momento. Por defecto viene así: fila de encabezado y filas con bandas. ¿Sale? Es lo más común quizás. ¿Sale? Esta, por ejemplo, no tiene ningún formato. Es una estándar, por así decirlo, pero podemos elegir cualquiera de las que tenemos aquí e ir configurando de este lado cómo queremos ocupar nuestra tabla. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, no tengo divisiones, no se alcanzan a ver las divisiones, pero yo puedo elegir un estilo que sí tenga divisiones o ponerle aquí columnas con bandas para que yo pueda ver la división entre las columnas. ¿Ok? Entonces, con este apartado tengo todas las herramientas necesarias para poder trabajar y darle estilo a mi tabla. Ahora bien, esta sección que yo tengo acá, yo les recomiendo no usarla. Lo mismo si ustedes van a crear una tabla
no trabajen con dibujar tabla, ¿sale? A menos que tengan mucha práctica. A mí particularmente no me gusta, se me hace que siento que me atraso más, porque tengo que estar dibujando celda por celda o filas, y a veces si no lo hace uno, pues como en este caso PowerPoint espera que uno lo haga, crea una columna o una fila, una celda donde no debe ir. Y bueno, particularmente a mí no me gusta usarlo. Siento que trabajo más rápido con los controles que les he mostrado. Sin embargo, si ustedes quieren probarlo para ver qué tal, ahí están las opciones y ya ustedes ya compararán y ya verán cómo se les hace mejor trabajar, ¿no? Aquí tendríamos que configurar el botón y tendríamos que ir pintando donde queremos que vaya una celda, pero fíjense, ahorita no me quedó en donde debería de ir, ¿sale? Entonces es lo que no me gusta particularmente, o sea, no es muy intuitivo de usar, ¿no? O sea, ahí tiene que ser uno ahí preciso de picar en los bordes para que quede bien, y particularmente siento que es más talacha por nada, ¿no? ¿Vale? ¿Preguntas antes de que pasemos a la siguiente pestaña? Ok. Entonces vamos a seguirle. Vámonos a la pestaña de disposición y vamos a pintar esto de un color más fuerte para que se pueda apreciar mejor. Aquí en azul. ¿Vale? Bueno. Aquí en disposición yo voy a configurar lo que vienen siendo, como les decía, el esqueleto de la tabla. Aquí tengo las opciones para eliminar columnas, eliminar filas, eliminar la tabla completa, ¿no? O sea, si yo estoy ubicado en alguna celda de la fila 1, por así decirlo, de esta columna, y yo le doy eliminar columna, voy a eliminar toda esta columna, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 3, 4. Vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sale? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy clic aquí a esta fila y le doy a eliminar filas, pues voy a eliminar toda la fila 3, ¿sale? Y la 4 pasará a ocupar el lugar donde estaba la 3 y la 5 donde estaba la 4 y así subsecuentemente, ¿sale? Lo mismo si yo le doy eliminar columnas, ¿sale? Y pues si le doy a eliminar tabla, voy a eliminar la tabla por completo. ¿Okay? Y aquí tenemos los botones que me van a servir para insertar columnas nuevas o filas nuevas. Por ejemplo, si yo estoy en la 2, en este caso, y le doy insertar a la izquierda, voy a insertar una columna nueva a la izquierda de esa fila. Perdón, de esa columna. Y si le doy insertar a la derecha, lo insertaré a la derecha de esa columna. ¿Ok? Entonces, los botones insertar izquierda e insertar derecha me sirven para insertar columnas nuevas. Y los otros dos botones, fila arriba o fila por debajo o debajo, va a servir para insertar filas, ¿sale? Entonces, con estos 4 botones yo puedo ir insertando nuevas columnas y nuevas filas, ¿ok? Habrá ocasiones en que yo necesite algún diseño donde, por ejemplo, quiero que todo esto se convierta en una sola celda. Yo puedo seleccionar. ¿Cómo seleccionamos? Damos clic y arrastramos, ¿sale? Fíjense que en este caso tengo un sombreado en color gris que me está indicando que esas 12 celdas están seleccionadas, ¿sale? Y el botón de combinar celdas automáticamente se activa.
Si yo no tengo ninguna selección, el botón está no disponible, ¿sale? No lo puedo ocupar, por así decirlo. Pero al momento que yo creo una selección, le doy clic en combinar celdas y se pasa a convertir toda esa selección en una sola celda, ¿ok? Esto es para que yo pueda hacer algunos formatos de este estilo, ¿no? Donde aquí forma una sola tabla, perdón, una sola celda, conjunto de varias celdas. Y si yo quiero dividirlo, le doy clic aquí en dividir celdas y aquí tengo que indicarle esta selección en cuántas filas y en cuántas columnas se va a convertir, ¿sale? Esto no tiene memoria de cuántas había antes, yo tengo que indicarle. Entonces aquí tenemos 7 filas y 2 columnas. ¿Listo? Ok. Y de hecho aquí la inserto. Creo que tenía yo ahí. Creo que no alcanzo a visualizar. Debo de tener por ahí una columna de más. Creo que es aquí en este. Vamos a ver. Sí. Bueno, esta es otra de las cosas que tenemos al momento de trabajar con lo que vienen siendo las tablas. A veces tienen ahí su lío. Voy a ponerla aquí para que yo pueda verlo completo, tal cual. Ahí está. Es que ahí yo no lo veía, pero en realidad no dividí las de abajo, nada más estas, ¿no? Entonces no tengo de hecho por qué seleccionar. Con que yo esté aquí, vamos a darle el dividir celdas. Quedamos que son 2 columnas y 6 en este caso, ¿no? Ahí está. ¿Vieron? Sí. Este es otro detallito que, bueno, es un detalle que tenemos con el manejo de tablas, que a veces se sufre mucho en Word, que cuando comenzamos a hacer formatos donde combinamos y vamos dividiendo y todo, a veces las tablas se empiezan a descuadrar y es muy difícil volverla a cuadrar. Entonces yo siempre les recomiendo que cuando vayan a elaborar una tabla, en el caso de PowerPoint es muy difícil que vayamos a hacer un formato combinando celdas, ¿no? Regularmente las usaremos para mostrar información y ya. Sin embargo, en Word, que necesitamos hacer de repente ahí formatos complejos, llenar documentación y sobre todo a veces que nosotros no somos quienes elaboramos las tablas, sino que nos mandan tablas, formatos por parte de nuestro trabajo y no sabemos la persona que los elaboró cómo las elaboró, es muy fácil que las tablas se empiecen a descuadrar. Entonces hay que ir teniendo ahí mucho cuidado al momento de estar trabajando con ellas. ¿Sale? Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? Ok, bueno, entonces continuamos. Aquí nosotros vamos a ajustar lo que viene siendo el texto que va a tener nuestra celda, ¿sale? Si yo selecciono varias celdas, pues aplicaré los cambios a todas las celdas seleccionadas, ¿ok? Si lo hago en una sola, pues aplicaré el cambio a una sola celda. Y aquí tenemos las alineaciones, alineación izquierda, centrada, derecha, arriba, en medio y abajo, ¿no? Podemos hacer combinaciones de todas ellas para ir obteniendo pues los resultados que busquemos, ¿no? Lo que vienen siendo lo que es los acomodos que requerimos. Por ejemplo, yo quiero que todo aquí vaya al centro, en el mero en medio, entonces tendría yo que activar centrado, ¿sale? En el medio, ¿ok? Dirección del texto. Ahí está. ¿Cómo
cómo queremos que aparezca el texto en nuestra tabla. Aparezca boca abajo, de abajo hacia arriba, apilado. ¿Vale? Aquí ya iremos acomodando el texto conforme nos vaya gustando. ¿Sale? Aquí podemos ver qué otras opciones tenemos. ¿Sale? Entonces ya es cuestión de ir revisando las opciones, pero regularmente lo que vamos a usar nosotros es ya sea cualquiera de las que tenemos por aquí, ¿no? Son las más usadas para ir ordenando visualmente lo que es el contenido. Márgenes de la celda. Nosotros podemos quitar los márgenes aquí con ninguno, o podemos utilizar cualquiera de los otros que están ya preestablecidos. Aquí, digamos que abajo del nombre de cada uno de los márgenes, tenemos unas medidas con unas leyendas, ¿no? Sub es margen superior, inf, margen inferior, ese que dice isdo, margen izquierdo, y de hecho, margen derecho, ¿no? Bastante, ahora sí que es bastante, se me fue la palabra, pero es fácil de recordar, ¿no? Fácil de relacionar. Sub de superior, inf de inferior, y los de abajo, izquierdo y derecho, ¿no? Que van a ser las distancias que va a haber entre lo que viene siendo el texto respecto a cada uno de los márgenes. Ahorita, pues si yo le cambio los márgenes, no voy a ver resultados porque están alineados. Pero si, por ejemplo, yo agarro y lo pongo de esta manera, fíjense que aquí sí ya hay un cambio. Como en esta celda no tengo margen, está pegada totalmente a los bordes. Aquí sí tengo márgenes y está ligeramente despegada. Vamos aquí en el 3 y aquí vamos a ponerle un margen ancho y vean que el espacio entre uno y otro es todavía mayor que el que tenemos aquí en el normal o en el estándar. Y nosotros podríamos también personalizar nuestro margen, ¿sale? Vamos a ponerle a este, por ejemplo, de 5. Creo que va a quedar más o menos ahí centrado de nuevo. Ahí está, ¿vieron? Casi toda esta celda se convierte en margen, como quien dice, ¿vale? Entonces aquí podemos configurar la alineación del texto en mi tabla, la dirección y configurar los márgenes de la celda, ¿vale? Alto y ancho, las medidas que van a tener las filas y las columnas. El alto aplica a todas las celdas de la columna, ¿eh? O sea, si ustedes cambian el alto de una celda o el ancho de una columna, van a afectar a todas las celdas que pertenezcan, ¿sale? En este caso, si yo modifico todas las celdas de esta fila o solamente la número 3, el cambio va a aplicar a todas porque es la misma fila. El cambio se está aplicando sobre la fila, no sobre la celda, ¿sale? Lo mismo aquí. Y si ustedes tienen activado este botoncito, es porque ya tienen una proporción que les gustó y quieren que cuando se vaya haciendo más alto, automáticamente también se vaya haciendo más ancho, ¿sale? Si yo se lo quito, puedo hacerlo más alto sin que se vaya haciendo más ancho y viceversa. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Este de acá, bloquear relación de aspecto. Es para mantener la proporción de alto y ancho. Así si lo vamos haciendo más alto, automáticamente en la misma proporción se va haciendo más ancho.
y al revés también, si lo vamos haciendo más ancho o menos ancho, automáticamente se va a hacer más alto o menos alto para mantener la proporción que tengamos en esa celda. De nada. ¿Alguna otra duda, muchachos, antes de que continuemos? Ninguna. Bueno, entonces vamos a seguir. Y pues bueno, esta última sección de organizar va a ser, si se dan cuenta, es muy similar a las que tenemos en las formas, ¿vale? Tenemos traer adelante, enviar atrás y nuestro panel de selección, ¿no? Que ahora sí que digamos que ese no puede fallar, ¿no? Los botones de agrupar, los botones de girar, los botones de alinear, que me van a permitir ir centrando la tabla en lo que viene siendo el centro de la diapositiva, o a la izquierda, a la derecha, lo mismo, ¿no? Jugar con las alineaciones para ir teniendo una mejor ubicación de lo que vienen siendo nuestros controles, en este caso pues las tablas, ¿no? Y fíjense que aquí mi panel de selección sigue funcionando como si yo estuviera trabajando con formas, como si estuviera trabajando con imágenes, como si estuviera trabajando con WordArt, ¿sale? Incluso si ustedes tienen aquí varios elementos trabajando en la misma diapositiva, que tuvieran un WordArt, que tuvieran, vamos a pasar uno de estos. Aquí va a aparecer en el panel de selección, ¿sale? Entonces, en el momento en que ustedes decidan trabajar con varios elementos en una presentación, en una diapositiva, y ustedes quieran hacer un trabajo donde hagan, digamos que se salgan de la diapositiva clásica que solemos hacer de agregar diapositivas sencillas, ya que ustedes quieran hacer un diseño más elaborado, este panel de selección va a ser ahora sí que su mejor aliado, porque con él pueden ver qué objetos son los que tienen. Yo les recomiendo de que los vayan nombrando. Por ejemplo, aquí rectángulo 15, pues no me dice mucho de qué objeto es. Claro que si lo selecciono yo lo puedo ver, pero le doy aquí un doble clic y yo le puedo decir que es, no sé, el título. ¿Sale? Entonces yo ya lo relaciono más sobre con qué objeto estoy trabajando. Y si de momento no lo quiero visualizar, le doy clic aquí a este botón y lo oculto para que yo pueda trabajar con lo demás, y ya luego lo puedo volver a mostrar para ir viendo cómo se va incorporando en el trabajo, ¿no? Entonces, en la medida de que ustedes quieran hacer presentaciones más elaboradas, más complejas y por ende más vistosas y más impactantes, van a requerir trabajar muy bien con el panel de selección. Ahora sí que va a ser su mejor aliado, ¿no? Les va a facilitar mucho el trabajo, y se van a dar cuenta de esto en la clase de mañana, que comenzamos con animaciones, o quizás la del jueves igual, y mañana empezamos animaciones, pero no llegamos a las más complejas. Pero se van a dar cuenta de que es muy útil para poder ubicar los objetos. Y en el caso de las animaciones, si quieren hacer animaciones así, ahora sí que vistosas, van a necesitar trabajar con el panel de selección, ¿sale? Por salud mental. Bueno, antes de que terminemos con tablas, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de pasar con el siguiente tema?
Entonces, seguimos. Vamos con el último tema de hoy. También va a ser un tema rápido. Este tema que vamos a ver ahorita en Excel es donde lo vemos ahora sí que a fondo, lo explotamos a fondo, pero para aquí PowerPoint vamos a ver algo muy sencillo, ¿no? Que es el tema de trabajar con gráficos, ¿sale? Que tenemos aquí, un gráfico, ¿ok? Entonces, un gráfico es una representación visual de un conjunto de datos, chavos. Un gráfico es una representación visual de datos, ¿no? De un conjunto de datos. Entonces, cuando ustedes hacen una presentación donde quieran mostrar información, es 1000 veces mejor que ustedes la representen por medio de datos, ¿sale? Información, no sé, encuestas, tendencias, lo que sea que podamos representar con gráficos, es mucho mejor que lo representen de esa manera que copien la información en una tabla. Si ustedes le presentan la información a alguien y le entregan una hoja llena de datos, lo más probable no es que no le vaya a entender, es que se puede tardar en entenderle y digamos que no va a tener el mismo impacto que si ustedes lo presentan mediante un gráfico, ¿no? Entonces, un gráfico me sirve para contar una historia, ¿no? Entonces, ustedes tienen que pensar qué es lo que quieren contar y cómo se le va a hacer más fácil al público entender eso, ¿sale? Entonces, para que yo pueda crear un gráfico, tengo que darle clic aquí al botón de gráfico, ¿sale? Y fíjense que aquí tengo muchos tipos de gráficos. Gráficos de columnas, gráficos de líneas, gráficos circulares, gráficos de barras, gráficos de áreas, de dispersión, incluso mapas, cotizaciones, superficies radiales. Cada uno de estos gráficos se adapta mejor a cierta información que se va a mostrar, ¿sale? Entonces, ya esto es un tema súper amplio que digamos que si lo viéramos nos llevaríamos creo que el tiempo quizás del curso de PowerPoint, ¿no? O sea, es un tema bastante amplio. Entonces, ahorita nosotros vamos a crear gráficos sencillos en el entendido que la mayoría de las veces pues vamos a necesitar nosotros ahí transcribir información que ya tenemos capturada y solamente queremos pasarla en este caso a algo visual, ¿no? Entonces, para poder insertar un gráfico nos va a pedir en este caso PowerPoint que llenemos información en una pequeña tabla de Excel, ¿sale? Fíjense qué tan ligado están los datos a Excel que aún trabajando en PowerPoint se me abre aquí una ventanita de Excel para que yo pueda representar los datos en PowerPoint, ¿sale? Entonces, aquí mis datos me están diciendo o me están representando que tengo 3 series. Serie 1 a la que se le otorga el color azul, la serie 2 a la que se le otorga el naranja y la serie 3 a la que se le otorga el color gris. Y tengo aquí 4 categorías, que son las 4 categorías que yo tengo listadas aquí, ¿sale? Entonces aquí podemos cambiarle el nombre. Déjenme ver si se actualiza de manera automática. No sé.
Automáticamente se actualizaron las categorías. Ahora las categorías son alumnos, fíjense. Y lo que vienen siendo las series son las calificaciones que han obtenido estos alumnos en las diferentes materias, ¿sale? Entonces aquí vamos a partir de calificaciones aleatorias. Es muy poquito. Ahí está. ¿Sale? Entonces, esta tabla me está representando, fíjense, me está mostrando toda la información, todas las calificaciones de estos alumnos en sus materias, ¿sale? Si ustedes le entregan al usuario, si les presentan una tabla como esta, imagínense, ahorita son 3 alumnos con 3 materias, pero imagínense que le presentan un grupo de secundaria, 40 alumnos con unas 7 u 8 materias, entréguenle esa hoja a alguien o preséntenle esa hoja a alguien y pues no les va a decir mucho, ¿sale? Quizás si es Paco porque quiere buscar su calificación, pues busque su nombre y se ubique ahí en qué fila está y vea sus calificaciones. Pero si ustedes lo entregan como un reporte, quizás un reporte escolar, estamos hablando de un ejemplo de escuela, un reporte escolar, esto a la persona que esté interesada pues, no le va a hacer mucho, se va a tener que poner aquí a ver cómo les fue a cada uno. Entonces ayuda mucho un gráfico para dar, digamos que dar a entender lo que queremos, la historia que queremos contar, ¿no? Entonces ahorita ya cerré lo que vienen siendo los datos. Si yo quiero modificar esos datos, tengo que irme aquí a este botón que fíjense, este gráfico tiene sus propios formatos, ¿sale? Sus propias pestañas, diseño de gráfico, formato de gráfico, ¿sale? Este que dice formato de gráfico es para cambiarle lo que vienen siendo los colores, los tamaños, a lo que vienen siendo la forma, ¿sale? Y esta parte que habla de diseño de gráfico es para ir cambiando el aspecto de lo que viene siendo mi gráfico, ¿no? Aquí no vamos, en esta parte de PowerPoint, en este curso, vamos a trabajar, como les decía, gráficos sencillos. Entonces vamos a aprender lo necesario para poder dar a mostrar esa información, ¿no? Ahorita yo aquí ya tengo a mis 4 alumnos con sus 3 materias. Si por ejemplo yo quiero agregar datos, modificarlos, automáticamente me va a abrir la ventanita de Excel y puedo realizar alguna modificación en los datos, ¿sale? Aquí no nos vamos a meter a moverle más, ¿ok? Ahora bien, yo puedo, en este caso, trabajar con lo que vienen siendo los diseños que ya se encuentran prehechos, ¿no? Entonces ahorita estoy con este, pero puedo ir checando cuál de los otros diseños me va gustando más, ¿sale? Incluso aquí tenemos un botoncito que dice diseño rápido, que va modificando ahí más características, va reubicando ciertos elementos para que yo pueda ahí elegir uno que me guste para poder representar lo que viene siendo la información, ¿no? Entonces ya con esto ya es mejor que tener nada más lo que vienen siendo los datos. Aquí yo ya puedo decir que la mejor calificación de Hugo fue en informática y su calificación más baja fue en español, ¿sale? Y que la persona que sacó menos calificación en español pues fue Luis, ¿sale? Ya lo puedo decir más rápido que si yo tengo
toda una hoja llena de datos, ¿no? Lo mismo, puedo decir, bueno, ¿quién fue el mejor en matemáticas? Es más fácil decir aquí, Luis fue el mejor en matemáticas, pero también Luis fue el más bajo en español. A que si nosotros lo mostramos de esta manera, es un poquito más complejo llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, esto me sirve para tomar una decisión de manera más rápida, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo podemos ir configurando los colores del gráfico, ¿sale? Y fíjense de algo muy importante. Ahorita yo entré aquí a modificar los datos, pero si le damos clic aquí en seleccionar datos, se abre también esta pestaña, ¿sale? Y tenemos un botón que dice cambiar fila y columna. Para un gráfico de este tipo con el que estamos trabajando, podemos darle clic y ahora la percepción del gráfico es diferente, ¿sale? Con esta, la información sigue siendo la misma, ¿sale? Pero con esta yo puedo decir más rápido quién fue el alumno que salió mejor en informática. ¿Sale? ¿Quién fue el alumno que salió peor en español? Luis. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cómo nosotros presentemos los datos, es como se verá, será más fácil responder la pregunta que nosotros nos planteemos. Entonces, cuando se trabaje con un gráfico, es importante plantearnos qué es lo que quiero decir con el gráfico. Y ustedes ya revisarán varios tipos de gráficos para tomar la decisión de qué tipo de gráfico y qué tipo de distribución del gráfico representa mejor lo que quiero expresar, ¿sale? Aquí le podemos cambiar el título, ¿vale? Y pues aquí podemos jugar con lo que vienen siendo los colores de las formas. Si queremos de repente cambiar los colores de las series, de las categorías, ¿sale? Nuestro panel de selección para poder modificar el gráfico, o lo que vienen siendo los contornos de las formas, ¿no? Pero pues ya esto ya es meramente más visual en cuanto a lo que vienen siendo los colores de las diferentes series, que no se recomienda estarle moviendo tanto porque podemos descuadrar el gráfico. De preferencia trabajar con las opciones que tenemos aquí, y si ya tenemos más conocimiento de cómo ir armando nuestro gráfico, ya podremos ir personalizándolo más, ¿sale? Sin embargo, para los objetivos de este curso de PowerPoint no es el hecho de crear gráficos muy complejos, por eso no vamos a ir más a fondo, nos vamos a quedar hasta este nivel con el manejo de gráficos, ¿sale? ¿Dudas y preguntas, muchachos? Ok. Bueno, pues este es el último tema que vamos a ver hoy. Para mañana ya entrar de lleno con lo que vienen siendo transiciones y animaciones. Ya vamos a empezar a ir animando, a hacer más dinámicas nuestras presentaciones, ya no estáticas, ¿sale? Entonces, si no hay ninguna duda de lo que acabamos de ver, finalizaríamos la clase por hoy. Solamente antes de que terminemos, les comento, ya está la tarea 7, uso de formas, ¿sale?
Las instrucciones dicen: elabora una diapositiva en el cual utilices formas para crear composiciones complejas, ya sea creando composiciones con formas translúcidas, personalizando formas o imágenes de relleno. Traducción: quiero que me hagan una diapositiva como alguna de las que hicimos ayer, ¿sale? Ahí trabajando con formas, apóyense con las imágenes, inspírense en internet, ¿sale? Si ustedes realizan una presentación haciendo el uso de las formas, aplicando alguna de las técnicas, ojo, no es una presentación, es con una sola diapositiva, no quiero una presentación completa, una diapositiva nada más. Si ustedes realizan una diapositiva aplicando alguna de las técnicas que vimos ayer, aquí la rúbrica maneja que son los 10 puntos completos, ¿sale? Si ustedes realizan una presentación ya algo más sencilla, como solamente insertar las formas, que me inserten un sol, inserten un triángulo por ahí, todo, también estará bien, pero son 8 puntos nada más, ¿no? Aquí hago la aclaración para que se entienda la manera de puntuar este aspecto, ¿sale? Nada más para que lo tengan pendiente. Ya la tarea ya está, es la 7. La tarea 6 todavía está pendiente de subir, porque esa va a abarcar lo que acabamos de ver hoy. Entonces estoy viendo la manera de que no quede algo tan cargado, pero que podamos ver un poquito de cada cosa entre fuentes, word art y cosas así, ¿no? A lo mejor les pongo ahí que me hagan un word art, que le pongan ahí un grafiquito y entonces esa está pendiente para cerrar la unidad 3, y está pendiente la evaluación que cierra la unidad 3, ¿sale? Entre mañana yo creo que ya debe estar. Y bueno, ya ilustraciones y formas viene siendo la práctica de esta unidad 4, y mañana pasaríamos a unidad 5, imágenes, más que nada las animaciones y el uso de multimedia, ¿vale? Ya para que lo tengan pendiente. Imágenes de paisajes parecidas a las formas. No, es que no eran imágenes parecidas a las formas. Eran imágenes que ocupé para rellenar las formas. No es que esta imagen se pareciera a la forma, sino que al momento de configurar la forma, aquí en relleno de forma le configuré la imagen, y la imagen que escogí se ajustó a la forma y solamente tuve que acomodarla, pero no es que la imagen tuviera las formas. Unas formas, ¿cuáles? Ok, bueno, la casa se hizo, aquí está, se hizo con combinación de formas, o sea, la casa la hicimos ahí combinando formas, el rectángulo
con un triángulo. Así lo muestro rapidito. Hicimos la combinación y se iban formando. En el caso del árbol o los árboles, les comenté que esta versión con la que yo estoy trabajando tiene un botón que se llama iconos. No sé a partir de qué versión, porque yo pasé de la 2010 hasta la versión actual. O sea, como las computadoras que tengo en el plantel trabajan con 2010, entonces yo ahí trabajaba solamente con 2010, y ya en mi computadora personal ahorita brinqué a la más nueva. Entonces yo no sé esta opción de iconos si entró en la 2016, en la 2013, no sé a partir de qué versión está. Entonces nada más es cuestión de ver si la versión con la que ustedes están trabajando lo tiene. Entonces esta versión, este botón de iconos tiene iconos, o sea, tiene ciertas formas que ya están, digamos que preestablecidas, que son objetos de dibujo, pero no son formas como tal. Sale, si yo lo quiero convertir a forma, le tengo que dar clic aquí en convertir a forma, y ahora sí pasará a ser una forma como la casa que tengo aquí junto. ¿Sale? Y pues ya con esto ya le puedo aplicar las opciones de forma. ¿Sale? Lo que vienen siendo los rellenos, las opciones. Ahorita nada más seleccioné esa parte, lo selecciono todo. ¿Vale? Tengo que ir viendo aquí, como son muchas formas, tengo que seleccionarlas todas. Ahí está. Y ya puedo aplicarle aquí los rellenos, ¿no? Entonces, no sé si se refería a este. Sí, lo descarga de internet. Así es. Sí, no es necesario para el trabajo, ¿no? O sea, pueden, de hecho por eso les mostré cómo hacer estos edificios. Ahora sí que es con cuestión de un poco de imaginación y paciencia ir armando. Igual y no podemos hacer un árbol muy complejo, pero podemos hacer, por ejemplo, estos pinos se pueden hacer con triángulos y rectángulos, en dado caso de que no tengan esas opciones. ¿Sí? Sí, de los ejemplos que puse ayer, pueden utilizar uno para que lo tomen como ejemplo. No tiene que ser uno de cada uno. Con uno que ustedes hagan, puede ser, incluso puede ser alguna combinación de dos, o puede ser uno nada más. ¿Sale? La cosa es que me hagan una diapositiva trabajando con formas, combinándolas ahí con imágenes, con la herramienta de combinar y todo, para que vayan agarrando práctica al momento de ir haciendo estos efectos.